noches, mi nombre es Carla Rey, junto con mi compañera Angie Gallo. Hoy le vamos a exponer nuestra propuesta de sistema de vigilancia para la enfermedad leucemia mieloide del sector petrolero. Específicamente sobre la estación de servicio El Rodeo. Con ese trabajo pretendemos hacer un control y ejercer un sistema de vigilancia aplicado a la enfermedad leucemia mieloide en el sector de la refinación del petróleo, más específicamente en la estación de servicio El Rodeo. Lo que pretendemos es hacer un seguimiento a todos los trabajadores que se encuentran expuestos a sufrir de esta enfermedad. Para ello realizamos una investigación a nivel internacional, nacional y regional. Y realizamos una contextualización del tema para que nuestros lectores puedan entender mejor acerca de nuestro trabajo. En el plan epidemiológico pretendemos exponer y hacer un control para así tener una precaución, una mejor vida laboral, se puede decir, disminuyendo el índice de esta enfermedad. Siga, Angie. La justificación. Para la siguiente propuesta de vigilancia se enfocará más que todo en el sector del petróleo, donde podemos encontrar el benceno y sus derivados, que se encuentran dentro de la gasolina. Como ya sabemos, vamos a investigar sobre una gasolinera llamada El Rodeo. Entonces, dentro de la gasolinera El Rodeo podemos encontrar la sustancia del benceno y sus derivados, que son los que produce la leucemia mieloide. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a vigilar esta enfermedad, o sea, la leucemia mieloide, ya que se sabe que una exposición prolongada del benceno de esta enfermedad, del benceno puede provocar esta enfermedad. ¿Y qué es esta enfermedad? Pues esta enfermedad es un tipo de cáncer que lo que hace es que las células de la médula ósea sean anormales. Entonces, según podemos saber, cuando hay una exposición de benceno de entre 10.000 a 20.000 ppm, puede provocar la muerte. Mientras tanto, que cuando hay una exposición del 700 al 3.000 ppm, puede provocar náuseas, puede provocar mareos, aceleración del corazón, entre otras sintomatologías. Por lo tanto, se busca realizar que la propuesta de vigilancia pueda identificar y conocer los problemas de la salud de los trabajadores en el sector del petróleo, basándonos en la leucemia mieloide de los trabajadores de la gasolinera El Rodeo. Lo que pasa es que la leucemia mieloide provoca que las células del sistema óseo se transformen en cancerosas y reemplacen a las células normales que están dentro del sistema óseo. Realizamos también una investigación para así tener una mejor conceptualización, una mejor amplitud del tema. Realizamos una búsqueda nacional e internacional donde encontramos unos trabajos que se asimilaban con el nuestro, que tenían características similares. Encontramos dos trabajos, uno de la Universidad del Rosario y el otro de la Universidad de Antioquia. De igual forma, buscamos y encontramos dos artículos de revistas cubanas que trataban acerca del benceno como
como uno de los principales causantes de la enfermedad de la leucemia mieloide, como otros riesgos que eran en hombres o también por su edad, se decía que tenían mayor riesgo las personas de edad adulta. Por tal motivo nos interesaron estos trabajos y los tomamos como base para nuestro trabajo. Comportamiento internacional. Podemos encontrar 3 estudios, donde en el primero hablamos sobre las alteraciones hematológicas en despachadores de gasolina expuestos a mezclas de benceno, tolueno y etilbenceno. En esta podemos rescatar que el 70% de las personas que padecen de leucemia mieloide mueren por dicha enfermedad. En el segundo estudio fue realizado en Quito, Ecuador. Tiene como nombre la exposición ocupacional al benceno y su relación con trastornos hematológicos, perspectiva de un médico. Es decir, que es realizado por un profesional de la salud. En este estudio se evidenció que el benceno está clasificado como un químico cancerígeno perteneciente al grupo 1. Y esta está dicha por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, demostrando que el benceno causa leucemia mieloide aguda. En el tercer estudio fue realizado en Guayaquil, Ecuador, y su nombre es el diseño de un plan de gestión de riesgos químicos y materiales en la estación de servicio de Las Monjas. En este documento explican sobre la exposición prolongada del benceno y cómo ésta puede desarrollar leucemia mieloide con el pasar del tiempo. Es decir, que mientras más prolongada sea la exposición, más probabilidades tiene de padecer la enfermedad. Pasamos a los nacionales, donde el primer estudio fue realizado en Bogotá y tiene como nombre la leucemia en trabajadores de estaciones en gasolina expuestos a benceno, revisión sistemática de literatura. Acá podemos decir que explican que la leucemia mieloide arrojó una estimación de efecto de resumen del 1,38 del IC del 95% y las estimaciones de efectos específicos del estudio fueron homogéneas. Además, en cuanto a la leucemia mieloide crónica, fue de 1,05 del 95%. En el segundo artículo de investigación fue realizado por la Revista Colombiana de Salud Ocupacional en Cali, y el nombre es Niveles de fenol y presencia en micronúcleos en trabajadores de estaciones de servicio, donde nos explican que las principales fuentes de exposición de benceno, siendo considerado un químico cancerígeno que que con su exposición prolongada provoca leucemia mieloide. Y por último, fue un estudio realizado en Barranquilla en el año 2018, llevando como nombre la caracterización de los compuestos orgánicos volátiles provenientes de 6 estaciones de servicio de combustibles de la ciudad de Barranquilla, Colombia, donde se ha informado que la exposición a la gasolina provoca o tiene un riesgo de leucemia mieloide aguda con las concentraciones entre 140 y 35.000 ppm. Con duraciones entre minutos y horas. Es decir, que mientras más pocos minutos tienen menos probabilidades de padecer leucemia, mientras que más horas o más días tienen más probabilidades de padecer la enfermedad. Sobre las regionales no pudimos encontrar información, pero podemos rescatar que los estudios que realizamos una investigación exhaustiva en las universidades Simón Bolívar, UFPN, UDES, entre otras, en los citatorios, pero no pudimos encontrar nada sobre dicha enfermedad.
relacionada al benceno. Por lo tanto, no vamos a poner nada en este lugar porque no hubo un hallazgo de la cual podamos demostrar. Contextualización. El sector petrolero se caracteriza por ser el motor, uno de los motores de nuestra economía colombiana. En el sector petrolero encontramos que él tiene unos procesos, el proceso de la explotación, el proceso de la extracción, el refino, el transporte y la comercialización. Es importante mencionar que sus inicios se remontan a la edad de la conquista española, en lo que hoy conocemos como Barranca Bermeja. La primera concepción más o menos se dio en Barranca Bermeja, la segunda en Norte de Santander. En la primera se hizo una modificación y desde allí se empezaron a explotar barriles de petróleo, convirtiéndolo en lo que hoy conocemos la gasolina, en un líquido. La estación de servicio El Rodeo. Para hablar de la estación de servicio podemos mencionar que está al servicio de la comunidad desde hace más o menos 20 años, cuenta con aproximadamente 15 trabajadores, donde hay algunos que son del área administrativa, otros del área operacional, los encargados del almacenamiento, de organizar la parte del combustible, de su transporte, y encontramos los isleros, que son las personas encargadas de suministrarnos la gasolina. Allí manejan gasolina corriente, gasolina diésel o el ACPM, pues según la necesidad y la característica de cada vehículo. La estación de servicio cuenta con todas las exigencias legales de funcionamiento, como lo es el mantenimiento de los tanques de combustible, la iluminación, entre otros. El propósito. La propuesta tiene como propósito conocer la situación actual de la leucemia mieloide en el sector del petróleo, del por qué la exposición al benceno y sus derivados provoca la enfermedad. Además, se busca tener un mayor análisis de la información acá planteada. Esto para conocer más sobre la enfermedad laboral y las circunstancias en las que ocurre la exposición. Además, queremos saber sobre el compuesto y su mortalidad, es decir, qué tanta mortalidad tiene esta enfermedad producida por esta sustancia. Y gracias a esto se pueden minimizar los efectos negativos que tenga el benceno sobre los trabajadores y mejorando la salud de estos mismos. Nuestro objetivo general es diseñar criterios que nos ayuden con la aplicación de la vigilancia epidemiológica de la leucemia mieloide aplicada en los trabajadores de la estación de servicio El Rodeo. Como objetivos específicos encontramos 3, los cuales son identificar posibles factores de riesgo de la leucemia mieloide para todos los trabajadores, realizar vigilancia específica a los trabajadores de la estación de servicio El Rodeo, relacionando a todos los que tengan mayor contacto con el benceno. Y por último, ejecutar planes de prevención y control para todos los trabajadores acerca de la leucemia mieloide. Pasamos a la definición del evento, donde podemos encontrar el caso probable, que es el caso donde se cumple con un caso probable de leucemia mieloide si cuenta con los siguientes síntomas: debilidad, cansancio, sudores nocturnos, debilidad, pérdida de peso
fiebre, dolor en los huesos, agrandamiento del vaso o sensación de llanura. Pasamos al caso confirmado por laboratorio. El caso probable de leucemia mieloide confirmado por laboratorio, si existen razones para suponer que pueden haber problemas en la sangre debido a los niveles bajos de las células. El doctor ordenará un análisis de sangre para hacer un recuento de células sanguíneas. En el siguiente es el caso confirmado por nexo epidemiológico. Esto es para confirmar el caso, para usar una asociación de persona, tiempo y espacio. Para esto se usará el área de gasolinera. En caso de que procede de la gasolinera, verificar si los trabajadores tienen algún tipo de síntoma entre las 4 a 6 semanas para confirmar un caso probable. Y pasamos al caso compatible, donde se obtuvo una muestra de sangre que no se procesó ni se conservó adecuadamente, lo que interrumpió en el resultado, dando un resultado negativo. Por lo tanto, no se pudo demostrar una asociación epidemiológica en un caso confirmado. Y pasamos al caso descartado por laboratorio, que es donde sí se obtuvo una muestra de sangre que se tomó, se procesó y se conservó de manera adecuada y dio como caso negativo. Las fuentes de datos y la recolección. Realizaremos una recolección de datos activa, donde realizar un diagnóstico es necesario para conocer datos específicos del trabajador, como por ejemplo, datos de morbilidad, el nombre, la edad, el sexo, la raza, el área donde se encuentra laborando, si es administrativo, si es operacional, el tiempo de servicio que tenga este trabajador en la estación, en la gasolinera, datos de morbilidad, se revisará documentación, informes de personal o que haya sufrido o que haya padecido de leucemia mieloide en el transcurso del tiempo. Datos de estructura demográfica. Estos datos estarán a cargo y bajo responsabilidad de la entidad promotora de salud local, como son las encuestas a los trabajadores acerca de la sintomatología que presenten, una valoración médica inicial, la revisión de la historia clínica del trabajador, fuentes de infección de la enfermedad, como por ejemplo los datos confiables, es decir, exámenes de laboratorio, un estudio de control para la leucemia mieloide. Estos resultados estarán a cargo y bajo responsabilidad de la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo, confiando y teniendo como base el dictamen del profesional de la salud, es decir, del médico. De cualquier entidad de salud a la que se disponga a ir el trabajador. Vamos a la fecha de notificación individual. Esta posee los datos básicos del trabajador, las notificaciones, es decir, tipo de documento que presenta, número de identificación, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, país, si pertenece a alguna etnia, a qué tipo de grupo poblacional pertenece, si tiene alguna entidad de salud o si tiene solamente por el CISBEN, etcétera. Y pasamos al diagrama de flujo, donde podemos ver el ámbito internacional, nacional, ámbito departamental, municipal y el local, donde podemos ver que en el ámbito internacional tenemos a la OMS, o sea, a la Organización Mundial de la Salud, a la OPS, Organización Panamericana de la Salud. En el ámbito nacional tenemos a la MPS, que es el Ministerio de la Protección Social, y a la Instituto Nacional de Salud, la INS.
En el ámbito departamental tenemos al Instituto Departamental de Salud y en el ámbito municipal tenemos a la Secretaría de Salud. Ya en el ámbito local tenemos unas unidades primarias generadoras de datos y las unidades informadoras. Súper importante, los indicadores para un sistema de vigilancia epidemiológica. Tenemos la ficha de indicadores de la estación El Rodeo. El nombre del indicador, nuestro primer indicador se llama incidencia de la leucemia mieloide en los trabajadores de la EDS El Rodeo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es medir el riesgo que tienen los trabajadores de sufrir de leucemia mieloide. Otro indicador que tenemos tiene el nombre de implementación de medidas preventivas en la estación de servicio El Rodeo. ¿Cuál es su objetivo? Generar control en la implementación de las actividades preventivas con el atributo que está aplicado a todos los trabajadores. La periodicidad de este indicador será mensual. Otro indicador, actividades de planificación de salud para trabajadores de la estación de servicio El Rodeo, con el objetivo de disminuir la incidencia de enfermedades en este personal. Su periodicidad será anual y está aplicado para todos los trabajadores de la estación de servicio. El siguiente indicador de resultado tenemos el nivel de cumplimiento del plan epidemiológico. Su objetivo es determinar la ejecución del plan epidemiológico con el fin de contrarrestar, disminuir y realizar actividades correspondientes en la estación de servicio. Está aplicado para todo el personal y su periodicidad es mensual. El siguiente indicador de resultado tenemos el nivel de exposición de los trabajadores. El objetivo es identificar el nivel de exposición que tienen todos los trabajadores de la estación de servicio El Rodeo mientras se encuentren realizando sus actividades laborales. Su periodicidad es mensual y está aplicado también para todo el personal que labora allí. En la periodicidad del reporte, es muy importante realizar el control de los indicadores, de nuestros indicadores. Para ello se realizará un reporte con periodicidad inmediata para todos aquellos trabajadores que presenten síntomas que señalen como un posible enfermo al trabajador con leucemia mieloide. Se realizará una encuesta de sintomatología, la cual estará a cargo bajo responsabilidad de la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo. También se realizará un reporte de periodicidad mensual, que es la evaluación médica, una vez diagnosticado el trabajador con la enfermedad para continuar con su tratamiento, y estará a cargo de la persona encargada del área seguridad y salud en el trabajo y siguiendo el reporte médico confirmado. Pasamos a las acciones individuales, en donde en las acciones individuales se busca una revisión de la historia clínica del trabajador para verificar los criterios que constituyen la definición operativa de la leucemia. Esta debe complementarse con muestras de sangre de laboratorio para seguir unos resultados más concisos y más de cerca. Es necesario que se realice una investigación de campo para establecer las condiciones que han permitido la aparición de esta enfermedad. Las acciones colectivas. Para las estaciones de servicio es necesaria la participación de todo el personal involucrado con el benceno, es decir, que estén cerca de la sustancia. También que ya que son los más los que tienen más riesgo de contraer esta enfermedad. Es importante proveer información
sobre la enfermedad y detectar a tiempo y con oportunidad los síntomas relacionados a la leucemia mieloide en el área de trabajo. Como monitoreo y control, que es importante, y llevar una mejor información de la enfermedad de leucemia mieloide en la estación de servicio El Rodeo, se hace necesario realizar un seguimiento e implementar en todas las áreas de dicha empresa y sobre la población que se encuentre expuesta con ocurrencia de este riesgo. Es decir, a nivel individual, pues tenemos que realizar en los trabajadores al principio o como inicio exámenes de ingreso, en el transcurso exámenes de control y cuando el trabajador termine su servicio o su prestación, su contrato en la estación de servicio, de igual forma se le debe realizar pues exámenes. De igual forma se debe hacer seguimiento a las incapacidades de los trabajadores y es de vital importancia también fomentar en todos los trabajadores estilo de vida saludable, proporcionarles también sus elementos de protección personal. Como medida preventiva tenemos la realización de capacitaciones acerca de las enfermedades laborales y recomendaciones acerca de su autocuidado. Es muy importante para el control, la efectividad y el cumplimiento de los indicadores propuestos en nuestro sistema de vigilancia epidemiológica y así obtener el resultado de todas las actividades que se encuentran programadas. Gracias. Gracias.